Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Ciencias con Salva. Vamos a ver cálculo diferencial y vamos a ver una introducción a las funciones de varias variables. En este caso concreto vamos a considerar las funciones del tipo z igual a f de xy. Y en este caso concreto ya tenemos tres variables. La variable x, la variable y y la variable z, que en este caso concreto nos representa la propia función, y es la altura. Vamos a centrarnos en lo que son las derivadas parciales y el diferencial total. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien. Las derivadas parciales las aplicamos siempre que tenemos una función de varias variables. En este caso concreto, vamos a considerar la función del tipo z igual a f de xy. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que entender es que nos van a dar una función que en vez de ser una función de x, va a ser una función de dos variables, tanto x como y. Y el resultado nos va a dar el valor z, que sería la altura. Por lo tanto, en este caso concreto, estamos hablando de tres ejes coordenados, el eje x, el eje y y el eje z. Y por lo tanto ya estamos tratando de lo que son superficies tridimensionales. Muy bien, entonces, la parcial de z con respecto de x es la derivada de la función f de xy con respecto de x, pero manteniendo y constante, ¿vale? Es decir, que realmente derivamos con respecto a x, pero a la y la mantenemos constante, es decir, la tratamos como un número. Después tenemos la parcial de z con respecto de y, es decir, derivamos con respecto de y, pero tratamos a x como un número, es decir, a la x la mantenemos constante. Bien, entonces el símbolo con el cual representamos la parcial es como una especie de d deformada y redondeada. Esto no tiene ningún otro significado, simplemente es para poderlo diferenciar de lo que es la derivada normal, ¿vale? Que la representamos como derivada de x con respecto de y o derivada de y con respecto de x, pero como en este caso concreto estamos hablando de varias variables y en un determinado momento estamos derivando con respecto a una variable, a lo mejor después estamos derivando con respecto a otra variable, tenemos que ponerlo así, como parcial de, ¿vale? Nos representa la derivada parcial con respecto a una determinada variable. No tiene más. Muy bien. Lo que es la interpretación geométrica de la derivada, mirar, si nosotros tenemos el eje x, tenemos el eje y, y ahora tenemos que considerar el eje z también, y consideramos una función tridimensional, que sería esta superficie curva, por ejemplo azul, que tenemos aquí, a esa superficie la denominamos z igual a f de xy, ¿vale? Porque es una función de dos variables, tanto la variable x como la variable y después el resultado nos da lo que sería la variable z en altura. Bien, vamos a considerar ahora lo que es un punto del plano xy. Por ejemplo, el punto x sub 0 y sub 0. Este punto tiene coordenadas x sub 0 y sub 0. Pero en este caso concreto también tenemos que poner la coordenada z. Pero como este punto está en el plano xy, la coordenada z es 0, porque no tiene elevación. Muy bien. Si ahora por aquí nosotros trazamos una línea perpendicular que nos corte a la superficie, aquí en la superficie cortamos en un punto, y este punto lo vamos a llamar x sub 0, y sub 0, y f de x sub 0 y sub 0, es decir, lo que es z, eso ya sería la altura. Entonces nosotros ya tenemos un punto en una determinada superficie que tiene tres coordenadas, x, y z. Muy bien. Ahora, si nosotros pensamos en un plano, que es este gris, que sea totalmente paralelo al plano xz, a este plano de aquí, y totalmente perpendicular tanto al plano xy como al plano yz, corta a la superficie en una curva, que es esta de aquí. Esta curva es una curva que está en la dirección del eje x.
Muy bien, es decir, que aquí solamente varía x, ¿vale? Lo que es la coordenada x a lo largo de los puntos que forman la línea esta. Pero sin embargo, y no varía porque y es un plano totalmente constante. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos calcular la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto de esa superficie, tenemos que derivar con respecto de x, como es lógico, porque ¿quién nos varía aquí? X. Y no varía, por lo tanto lo tenemos que dejar como constante. Por lo tanto, tenemos que aplicar la derivada de z con respecto de x, manteniendo y constante. Muy bien, entonces nos dará esta línea recta. Y esta línea recta es una recta que tiene una pendiente que valorada en ese punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0, nos dará la pendiente de esa recta tangente. Muy bien, si ahora consideramos esto mismo, pero nos vamos a la misma superficie, el mismo punto, un punto x sub 0, y sub 0, 0, de altura 0, y trazamos una línea que corte la superficie, que sea perpendicular totalmente al plano XY, y que corte a la superficie en el punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0, y consideramos ahora un plano que sea perpendicular totalmente al XY y paralelo al ZY, un plano paralelo al plano ZY y perpendicular al XY, pues lógicamente nos va a marcar en la superficie una curva como esta. Pues bien, esa curva, ¿vale?, tiene este punto. Si nosotros queremos calcular la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto, pues lógicamente debemos de derivar con respecto a la variable que varía. Y por lo tanto, aquí como está en dirección del eje Y, tenemos que derivar con respecto de Y. Pero dejando x constante, porque x es el plano este constante. Muy bien, entonces la parcial de z con respecto de y, dejando x constante, ¿vale?, sería esta recta tangente. Y entonces la pendiente de esta recta tangente, valorada en el punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0, sería lo que nos daría esa derivada. Muy bien, pues esto es la interpretación geométrica de la derivada parcial. Después existen, lógicamente, como en las funciones de una variable, derivadas de orden superior. La parcial, la segunda parcial con respecto de x, la segunda parcial con respecto de y, la tercera parcial, derivadas cruzadas, es decir, con respecto de x primero y con respecto de y después, el resultado, o al revés. Pero bueno, esto lo trataremos en vídeos posteriores. Ahora vamos a centrarnos en la base y vamos a ir avanzando poquito a poco. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo este nos dicen obtener las derivadas parciales de la siguiente función con respecto a las dos variables y nos dan z es igual a f de xy, que es igual a xy partido x cuadrado más y cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a derivar z con respecto de x y mantenemos y constante. Bien, es la derivada de un cociente, dejando y constante, es decir, tratando a la variable y como un número, es decir, porque en este caso lo vamos a considerar constante. Bien, entonces tenemos que recordar la regla de derivación de un cociente. Veamos. La derivada de z con respecto de x, dejando y constante, va a ser igual a... Vamos paso a paso. Si os acordáis, derivábamos primero el numerador. Y el numerador lo derivamos con respecto de x, dejando y constante. Por lo tanto, la derivada del numerador es y. Acordaros. Si derivamos 2x con respecto de x es 2. Si derivamos xy con respecto de x es y. Porque y es como un número, como el número 2. Muy bien. Entonces, ahora multiplicamos por el denominador sin derivar. Pues por x cuadrado más y cuadrado. Menos... Ahora, el numerador no lo derivamos, lo dejamos tal cual, xy. Y derivamos el denominador con respecto de x, lógicamente. Entonces, la derivada de 2x es... de x al cuadrado, perdón, es 2. Y la derivada de y cuadrado, como esto es una constante, se va, es 0. Por lo tanto, es menos xy por 2x. Y todo lo dividimos por
x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, que es el denominador al cuadrado. Esto al final, ordenando, es y por x cuadrado, y x cuadrado, y por y cuadrado, y cubo, menos xy por 2x, menos 2x cuadrado, y todo dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y ya está, la derivada hecha. Podríamos desarrollar el denominador e intentar simplificar la expresión más. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que estoy intentando explicar aquí es cómo se deriva en derivadas parciales. Y en este caso concreto hemos derivado con respecto de x manteniendo la y constante. Todo lo que son las simplificaciones de expresiones, que son matemáticas básicas, os lo dejo a vosotros. Muy bien. Continuamos con la misma función, porque ahora nos falta derivar con respecto de y manteniendo x constante. Entonces, continúa siendo la derivada de un cociente. Bien, pero ahora a la x la vamos a tratar como un número, como una constante. Muy bien, entonces, derivamos. Derivamos el numerador. Entonces, si derivamos con respecto de y, se queda la x. El denominador no lo derivamos. Menos, no derivamos el numerador, xy, y derivamos el denominador, 2y. ¿Vale? ¿Qué es este caso? Porque x cuadrado se va porque es una constante. Dividido por el denominador al cuadrado. Fijaros, he mantenido la x constante, la he tratado como un número. Muy bien. Esto reordenando sería x por x cuadrado, x cubo, y x por y cuadrado, xy cuadrado, menos xy por 2y, 2xy cuadrado, y todo dividido por x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. Y lo dejo ahí. ¿Vale? Si queréis seguir simplificando la expresión, a ver si se puede simplificar, lo intentáis vosotros, y si no, pues ya está bien. Muy bien. Pues las derivadas parciales de orden superior se verán en un próximo vídeo. Ya he dicho que habrá derivadas parciales de segundo orden, de tercer orden y de cuarto orden, y derivadas cruzadas. Primero derivar con respecto de x y después con respecto de y, o al revés, primero con respecto de y y después con respecto de x. Pero bueno, esto lo dejaremos para un vídeo próximo. Muy bien. Seguimos. Se llama diferencial total de una función de dos variables a la siguiente expresión. Es decir, la variación de z, o mejor dicho, la variación infinitesimal que sufre z, al sufrir una variación infinitesimal x y una variación infinitesimal y, viene por esta expresión. La parcial de z con respecto de x, dejando y constante por la diferencial de x, más la parcial de z con respecto de y, dejando x constante por diferencial de y. Entonces, si nosotros cogemos un pequeño diferencial, tanto de x como de y, es decir, un numerito muy pequeño, y lo sustituimos en esta expresión, y sustituimos también en las derivadas parciales, nos dará el diferencial de z, lo que ha variado en altura, tanto en altura ganada como en altura perdida, dependiendo del punto que estemos estudiando. Muy bien. Entonces, esta diferencial puede ser exacta o puede ser inexacta. Si se trata de una diferencial exacta, tiene un tratamiento. Si se trata de una diferencial inexacta, tiene otro. Aunque matemáticamente son muy parecidas, lo que es la interpretación de una diferencial exacta o de una diferencial inexacta es diferente. De todas formas, esto lo veremos en el próximo vídeo. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo aplicado a la ecuación de los gases ideales, que esto normalmente se trata mucho en termodinámica, que es mi otra línea de vídeos. Vamos a suponer que n es el número de moles. Pues bien, entonces, la ecuación de los gases ideales nos dice que presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Muy bien. Vale, entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es despejar el volumen. El volumen es igual a nRT partido por la P. Es decir, la presión la cogemos y la ponemos al otro lado dividiendo. Muy bien. Entonces esto es una función. Es una función que vamos a llamar v, que es una función de P y de T. Es
Es decir, no es una función z de x de y, es una función v de p y de t. Es la misma interpretación, pero a nivel práctico. Muy bien. Entonces, la diferencial total, en este caso concreto, es diferencial de v, lo que varía v, a nivel infinitesimal, va a ser igual a la parcial de v con respecto de t, manteniendo la presión constante, multiplicado por la diferencial de t, lo que nos ha variado infinitesimalmente t, más la diferencial, más la parcial de v con respecto de p, dejando t constante, por lo que nos ha variado infinitesimalmente p, es decir, por la diferencial de p. Esta expresión es la que consideramos diferencial total. Muy bien. Entonces, la parcial de v con respecto de t, manteniendo presión constante, esto es igual a la parcial de, lógicamente, nRT partido por p, que es la v, con respecto a temperatura, a presión constante. La p la consideramos como un número. Y esto nos va a dar a nr partido por p. Tener en cuenta, si nosotros consideramos la t constante, si nosotros consideramos la p constante, ¿vale? Entonces lo que hacemos es nr, que son constantes, y p salen fuera y t desaparece. Entonces es nr partido por p. Bien, ahora la otra derivada es parcial de v con respecto de p, pero manteniendo la temperatura constante, t constante. Esto sería igual a la parcial de nRT con respecto de p, partido por p, que es esta expresión de aquí, con respecto de p. Bien, y esto sería igual, derivando, sería menos nRT partido p cuadrado. Es una derivada fácil, ¿vale? Os la dejo como ejercicio a vosotros, que es muy fácil. Muy bien, entonces ya tenemos la parcial de v con respecto de t manteniendo la presión constante y la parcial de v con respecto de p manteniendo la temperatura constante. Y estos son los resultados que nos da. Ahora bien, la diferencial total va a ser la siguiente. Partiendo de la función, volumen es igual a nRT partido por p, la parcial de v con respecto de t nos ha dado nr partido por p, y la parcial de v con respecto de p nos ha dado menos nRT partido por p cuadrado. Bien, entonces hemos dicho que la diferencial total viene por esta expresión. Muy bien, pues entonces ahora donde hay diferencial de v con respecto de t a presión constante, sustituimos esto, y diferencial de v con respecto de p a temperatura constante, sustituimos esto. Entonces el diferencial de v es nr partido por p por diferencial de t más menos, cuidado con el signo, nRT partido p cuadrado diferencial de p. Y esto es lo que se denomina diferencial total. ¿Y qué significa? Insisto, esto lo que significa es que si nosotros queremos ver o queremos calcular lo que varía el volumen a nivel infinitesimal, tenemos que partir de una variación infinitesimal en los dos ejes de coordenadas, diferencial de t y diferencial de p. Entonces, considerando una variación infinitamente pequeña de diferencial de t y diferencial de p y aplicando esta expresión a las presiones iniciales y a las temperaturas iniciales, en sus derivadas, nos dará la variación de la diferencial de v. En este caso concreto, pues sería la tercera coordenada. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y en el próximo vídeo seguiré avanzando con la diferencial total. En este caso concreto trataré la diferencial total exacta. Muy bien, hasta el próximo vídeo. Chao.